Hola, buenos días. Soy José Luis Martínez, de aquí de Madrid. Y os voy a hablar ahora de las bases de la cirugía oncológica. Bueno, la cirugía oncológica es uno de los pivotes más importantes del tratamiento del cáncer. Es la terapia que por sí sola cura más pacientes con cáncer, es decir, en humana el 60% de los cánceres se curan simplemente con cirugía, ¿vale? Y normalmente va a ser una terapia multimodal, es decir, en la mayoría de los casos vamos a utilizarlo también con quimioterapia o con radioterapia en determinados casos, ¿vale? Bueno, la oncología veterinaria tiene una evolución muy rápida en los últimos años. Cada vez empieza a haber más cirujanos oncólogos, que básicamente son cirujanos que están especializados en este tipo de terapias, ¿vale? Van a saber exactamente qué terapia usar para cada caso. Vamos a tener una serie de técnicas de diagnóstico como la tomografía o la resonancia que nos van a ayudar mucho para planear cualquier tipo de cirugía, ¿vale? Cosas que hoy en día las haríamos como imposible hacerlas sin una tomografía, ¿vale? Hoy en día está al alcance de nuestra mano. Por ejemplo, aquí veis un tumor en el píloro, ¿vale? Este sería el duodeno con el páncreas, este sería el píloro. ¿Vale? Esto nos permite hacer cirugías y saber exactamente el tamaño del tumor y exactamente la cantidad de tejido que vamos a tener que quitar, ¿vale? Todo eso, pues gracias a haber hecho una tomografía, etcétera, etcétera, ¿vale? Existen nuevas terapias de tratamiento que se está investigando en humana, como la inmunología, la radioterapia, ¿vale? Que en teoría va a ser el futuro, como inyectarnos algo que maten a las células tumorales, ¿vale? Existen las impresiones 3D, que están dando un cambio también brutal al tratamiento del cáncer, sobre todo al tema estético. Por ejemplo, este perrito era un perrito que tenía un sarcoma de bajo grado aquí en la base, en el maxilar y pegado al cigomático, ¿vale? Ya, como veis, estaba afectando al tejido óseo. Y nosotros somos capaces de hacer una cirugía quitándole este trozo de hueso, ¿vale? Y cortando por aquí, ¿vale? Quitando esa zona tumoral. Aquí ya hemos quitado el trozo de hueso, ¿vale? Y con esas impresiones 3D somos capaces de hacer una prótesis a medida. Es decir, que eso se lo colocamos aquí, ¿vale? Y estéticamente, esos serían los ganglios, que en este caso se retiraron, ¿vale? Estéticamente, fijaros, parece que no le hemos hecho nada al perro, ¿vale? Todo eso gracias a las impresiones 3D. Esto es como un mes después de la cirugía, ¿vale? Fijaos el prequirúrgico y el postquirúrgico, ¿vale? Todo esto está revolucionando la cirugía oncológica. Bueno, la realidad, ¿cuál es la realidad en veterinaria? Pues en veterinaria la realidad es que casi siempre la cirugía oncológica la hace cualquiera, ¿vale? Cualquiera que se pone una vacuna hace la cirugía oncológica y en realidad lo que suele pasar es que se suele realizar mal. ¿Qué suele pasar? Pues suele realizarse resecciones sin márgenes, es decir, pues como se hacía yo aquí antes, al principio de llegar yo a Madrid, yo soy de La Coruña, que soy gallego. Y a mí al principio nadie me enseñó a hacer cirugía oncológica. Yo veía cómo se sacaban los tumores. Muchas veces no se sabía ni a lo que te estabas enfrentando, nunca se hacía una biopsia previa ni una citología. Ya lo saco y lo mando a biopsiar, ¿vale? Entonces esto es lo que hacíamos. Cogíamos, lo quitábamos sin ningún tipo de margen y luego se mandaba a biopsiar. Luego normalmente los patólogos no te decían si los márgenes estaban limpios o no estaban limpios, con lo cual el tratamiento que se hacía es malo, ¿vale? Imaginaos en este caso, por ejemplo, esto es un sarcoma que ya habían operado en 3 ocasiones, ¿vale? Es un sarcoma que estaba pegado al hueso y cuando tenemos un sarcoma o una neoplasia pegada al hueso, lo que tenemos es que quitar márgenes, ¿vale? Y hay que quitar tejido óseo. Esto, pues muchas veces que lo sacasen y lo sacasen, pues volvía a crecer, ¿vale? Después de una cirugía agresiva con una mandibulectomía
rostral bilateral un poco agresiva, ¿vale? Este tumor no volvió a salir, ¿vale? Otro caso más. Hoy en día tenemos un tumor aquí pegado a las últimas costillas, esto sería craneal, esto sería caudal, costillas flotantes, ¿vale? Si hacemos una buena resección con márgenes, tenemos que quitar costillas, como veis aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un buen agujero, esto sería el diafragma y la pared abdominal, ¿vale? Veis aquí el diafragma. Esto sería una resección amplia, una cirugía oncológica bien realizada, ¿vale? Luego esto se cierra con un colgajito del dorsal ancho y se pone ahí un drenaje. Y otro caso más, por ejemplo, que suele pasar es cuando tenemos un tumor de este tipo, ¿vale? Este es un tumor indiferenciado, aquí en la maxila un animal, ya le faltaba la nariz, parte de los dientes, ¿vale? Y cuando llega, nosotros en España le llamamos un marrón de este tipo, pues lo antes que dicen, uff, esto ya no se puede quitar, esto ya has esperado demasiado tiempo, ¿vale? A lo mejor tú no eres capaz de sacarlo, pero un cirujano oncológico sí que es capaz de realizar una cirugía agresiva, incluso aunque el tumor sea de grandes dimensiones. Entonces, hay que tratar de, cuando no seamos capaces de quitar un tumor, remitirlo a un cirujano experto en estos temas. En este caso le dimos una maxilectomía radical y así se quedó con su naricita, ¿vale? Como ahí parecía ahí un monito, pero sin tumor. Otro casito más, mal realizado. Esta cirugía la habían hecho, nos lo remitieron porque le habían sacado una masa. Esto que veis aquí es la piel que del rasurado de la cirugía anterior le había dado el sol y se había quemado, ¿vale? Entonces le habían sacado una masa aquí hace unos meses y como vieron que era un coágulo, dijeron, seguramente se ha dado un golpe y es simplemente un coágulo, ¿vale? Y lógicamente al final le da un hemangiosarcoma y recidivó, ¿vale? Este tumor ya, la primera posibilidad de sacar un tumor es la primera cirugía sin duda, la mejor posibilidad, ¿vale? Entonces siempre la cirugía que hay que ser más agresivo sin duda es la primera, ¿vale? Si lo tenemos que sacar en 2 cirugías, el pronóstico ya es mucho peor, ¿vale? Entonces esto hicimos una resección muy amplia, que como veis el agujero fue muy grande, ¿vale? Y esto realmente lo puede hacer cualquiera, quitar, si no está en una zona muy complicada y muy vital. Lo difícil de esto, sin duda, que es lo que hay que aprender, cirugía reconstructiva, que os van a hablar mis compañeros de sala, tanto Misael como Jesús, el otro Jesús Paredes, os van a enseñar a cerrar esa serie de defectos con la cirugía reconstructiva, ¿vale? Entonces esto lo puede hacer cualquiera, lo difícil es cerrarlo. Bueno, ¿cómo empiezan estas patologías? Los tumores normalmente suelen aparecer porque mi perro tiene un bultito. Siempre vienen con que mi perro tiene una masa, le he tocado una masita, ¿vale? Lo normal es que sea una masita pequeña y de vez en cuando nos llegan con unos masotes así que nos dicen que acaban de salir, que lógicamente no nos lo creemos, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, aspiración con aguja fina. Es un método poco invasivo. No hace falta sedarlo normalmente, a no ser que esté en una zona muy peligrosa o dolorosa, ¿vale? Y va a tener una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta. Bueno, con la aspiración con aguja fina, que se hace una citología, lógicamente, vamos a saber si tenemos un proceso inflamatorio o neoplásico, es decir, si tenemos un proceso maligno o benigno. Y en determinados casos vamos a saber si identificar el tipo de tumor, ¿vale? Por ejemplo, los mastocitomas supuestamente se ven muy bien en las citologías. Yo decir que no tengo ni idea de ver citologías, pero la gente que sabe ver citologías, el mastocitoma se diferencia muy bien y el sarcoma también. Y es una prueba que tiene muy poco riesgo, es muy raro que haya complicaciones con una citología. ¿Y para qué nos va a ayudar esa citología? Nos va a ayudar para estadificar el tumor, ¿vale? Es decir, nos vamos a estadificar un tumor, vamos a buscar cuál es su extensión y si tenemos algún tipo de metástasis. Es decir, si hacemos una citología por aquí de este dedito,
¿vale? Y vemos que es un melanoma, que en un melanoma ya sabemos que los melanomas es muy frecuente que metastaticen a tórax, ¿vale? Entonces, aparte de hacerle una radiografía del dedo, a ver hasta dónde llega, hacer una tomografía y hacer citología de los ganglios, vamos a tener que hacer unas placas de tórax o directamente una tomografía. Bueno, y eso nos va a ayudar a saber la dosis de cirugía, ¿vale? Si es benigno, por ejemplo, una masa metida aquí dentro del muslo, se le hace una tomografía, se hace una citología, se ve que es un lipoma, no hace falta sacar márgenes, ¿vale? No hace falta amputar la pata. Si tenemos un tumor maligno, aquí, lógicamente, para sacar márgenes habría que amputarle la patita. Otro caso más, carcinoma de escamosas, ¿vale? Si queremos sacar márgenes, en este caso habría que sacar unos 2 centímetros, pues seguramente habría que amputarle la patita o los 2 deditos centrales. Bueno, los órganos siempre lo vamos a hacer ecoguiado, se puede llegar a hacer guiado con la tomografía, ¿vale? De hueso, pulmón, bazo, hígado o vejiga. Y tiene de riesgo, cuando hacemos de los órganos, que haya pequeños sangrados. Puede haber diseminación, por ejemplo, en una vejiga ya sabéis que es muy frecuente, el tumor más frecuente es un carcinoma de células transicionales, nunca se debe hacer citología. Puede haber perforaciones, si hacemos de un pulmón o de un intestino, puede ser que salga algo de contenido, ¿vale? En órganos tiene un poco más de riesgo, pero siempre hay que hacerlo, advertírselo al dueño. Bueno, ¿qué pasa si la citología no es diagnóstica? Si la citología no es diagnóstica, lo ideal hay que repetirla, ¿vale? Lo ideal sería, yo en el caso de la universidad tenemos un patólogo ahí que está continuamente en el hospital y entonces hacemos la citología, la ven y ven si es diagnóstica o no. Si no es diagnóstica, la volvemos a repetir, ¿vale? Y si sigue sin ser diagnóstica, muchas veces nos dicen ellos mismos, hacerle una biopsia porque no lo tengo claro, ¿vale? Entonces, en caso de que no tengamos, la citología no sea diagnóstica, hay que hacer una biopsia, ¿vale? La biopsia normalmente se hacen incisionales. Incisionales es quitar un trocito del tumor y se manda a analizar. Y en la zona donde se quita el tumor o se cauteriza con un electrobisturí o se le da un punto. Y biopsias incisionales es cuando tenemos una lentejita o un tumor muy pequeñito que no es diagnóstico, pues para quitarlo se le quita completamente con 1 centímetro de margen y se le saca completamente, ¿vale? Si es maligno y los márgenes no son suficientes, habrá que reintervenir y si es benigno, pues no hace falta reintervenir. Bueno, con esta estadificación que hacemos, vamos a hacer un plan quirúrgico. Lógicamente, si tenemos metástasis, pues ya la cirugía no va a ser una opción, ¿vale? Pero sabiendo la extensión, vamos a hacer un plan individualizado para cada mascota antes de iniciar el tratamiento. Y ese plan hay que discutirlo y hablarlo bien con el cliente, ¿vale? Porque si no lo hablamos bien, si tenemos algún tipo de complicación, el cliente no lo va a entender. Entonces, yo cada vez no es que lo disfrute de hablar con el cliente, pero hay que hablarle y hay que contarle todas las complicaciones que pueden existir, ¿vale? Si se puede morir, si no se puede morir, todo eso lo tenemos que contar, ¿vale? Y lo tiene que tener muy claro, porque si no, si luego existen complicaciones y no se las explicamos, vamos a tener problemas, ¿vale? Y para eso hay que tomarse mucho tiempo, ¿vale? Es interesante, yo casi siempre trabajo con oncólogos. Yo normalmente cuando se ponen a preguntarme esperanza de vida, va a tener que llevar quimioterapia, etcétera, etcétera, todo eso siempre le digo que lo tienen que hablar con la oncóloga, ¿vale? Y la oncóloga muchas veces sus consultas son de 1 hora y le explican ahí mucho todo ese tipo de problemas. Y yo les suelo contar la cirugía que vamos a hacer, las complicaciones que vamos a tener y el tema estético, que también es importante. Bueno, la eficacia de nuestro tratamiento quirúrgico va a depender de que el cirujano entienda de forma global tanto el estado general del paciente, el estilo de vida, el nivel de actividad del animal, el tipo y el estadio del cáncer, alternativas a la cirugía que siempre hay que dar al cliente, pronóstico, coste, cuidados postoperatorios y riesgo de complicaciones. Todo eso hay que hablarlo con el cliente. Por ejemplo, estado general del paciente.
Si tenemos un animal que tiene un osteosarcoma en la cabeza, la diáfisis humeral, ya sabéis que el tratamiento idóneo es la amputación, si no tiene metástasis en el pulmón, y tratamiento con quimioterapia. Normalmente el pronóstico, la esperanza de vida suele ser de 1 año, con quimio y amputación, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque si el otro miembro tiene artrosis en el codo y en las caderas tiene una artrosis muy grave, ¿vale? Si le quitáis un miembro, puede ser que luego no sea capaz de levantarse. Imaginaos que le amputáis la patita a un animal y luego no puede levantarse, hay que sacrificarlo por eso, pues sería un error horroroso y que el cliente seguramente nunca nos perdonaría. Estado general del paciente, si tenemos un animal caquéctico con una enfermedad terminal, una insuficiencia renal, seguramente no sea capaz de soportar una cirugía muy agresiva, ¿vale? Si tenemos un perro que está muy gordo, que es una albondiguilla, si le amputamos un miembro, es posible que no sea capaz de levantarse. Todo eso hay que valorarlo antes de la cirugía. Bueno, estilo de vida. Si tenemos un animal de trabajo que lo quieren para cuidar los animales, etcétera, etcétera, o para competir, pues seguramente si le amputas una pata o algo de esto, pues no va a valer, ¿vale? Tipo y estadio del cáncer. Si tenemos un cáncer muy avanzado, ¿vale? Si tenemos uno de tibia, le podemos amputar la tibia. Si tenemos uno aquí en Emilion, habría que amputarle la extremidad, hacerle una hemipelvectomía, que son cirugías muy agresivas, ¿vale? Hay muchos clientes que no quieren pasar por eso, ¿vale? Si tenemos metástasis como este animal, pues lógicamente tampoco tiene ningún sentido, ¿vale? Todo eso lo tenemos que valorar siempre antes de la cirugía. Si lo hacemos después, a posteriori, el cliente no va a aceptar ese error. Este perrito, por ejemplo, era un animal con un carcinoma de escamosas y el cliente nunca quiso amputarle el miembro, ¿vale? Entonces, este animal fue a hacerse radioterapia y años después estaba el animal vivo, ¿vale? Entonces, siempre hay que tratar de dar algún tipo de alternativa, porque no todos los clientes aceptan una cirugía, ¿vale? Bueno, y lo principal que quiere saber un cliente, quiere saber un pronóstico. ¿Y qué es el pronóstico? Básicamente, el tiempo de supervivencia y la calidad de vida que va a tener mi animal. O sea, yo quiero saber cuánto va a vivir y si va a vivir con una buena calidad de vida. Y eso hay que hablarlo muy claro, ¿vale? Nosotros en este caso, por ejemplo, era un animal que tenía un tumor benigno en el recto que le impedía defecar y le hicimos una técnica que se llama pull-through, le quitamos el recto y le avisamos que había posibilidades de que ese animal se quedase incontinente. Ese animal se quedó incontinente y la dueña siempre nos lo echó en cara, ¿vale? Nosotros se lo habíamos dicho 1000 veces, pero la verdad es que nunca quedó por escrito. Entonces esas cosas, lo ideal sería, como en humana, que antes de cualquier cirugía, pues les hiciésemos firmar como 500 folios de posibles complicaciones, que es lo que hacen en humana, ¿vale? Pero eso es interesante que lo dejéis bien por escrito. Y muchas veces si le enseñáis algún vídeo, esto es una perrita con un osteosarcoma del húmero al día siguiente de la cirugía. Como veis, pues la perra está tan contenta, ¿vale? ¿Qué tal está un perrito sin una patita? Pues se despiertan de la cirugía, le quitas el dolor y están estupendos. Por ejemplo, si enseñamos algún otro caso más, como os hablaba, esta era una perrita de 1 año que tenía un fibrosarcoma en la mandíbula, en el cuerpo de la mandíbula, y le hicimos una hemimandibulectomía total, ¿vale? Quitemos todo un lado de la mandíbula, ¿vale? Si enseñamos un vídeo como este al cliente, esto es a la semana de la cirugía, como es el perro, está tan normal, ¿vale? Todo eso nos ayuda muchas veces a conseguir que los clientes acepten realizar una cirugía. Bueno, resultados estéticos, pero ¿cómo va a quedar mi perro? ¿Vale? Es una cosa que, aunque parezca una tontería, para mucha gente es importante, ¿vale? Este casito son una resección de plano nasal y una maxilectomía radical, ¿vale? Estos son animales que han vivido tiempo con su cirugía, ¿vale? Están feitos, pero vivos. Bueno, otra parte muy importante es el coste, ¿vale? ¿Cuánto me va a costar la cirugía? Es importante que lo
que lo hablemos lógicamente y se lo hagamos firmar y lógicamente mi recomendación siempre es que lo paguen antes de hacer la cirugía. Nosotros en el hospital paga la cirugía y antes de realizarla. ¿Vale? Si preguntan por qué, porque son normas del hospital. Pero como un cliente se vaya sin pagar y luego hay alguna complicación, como ya sabéis, nos van a pagar. ¿Vale? Entonces, siempre las cirugías hay que pagarlas. El que va a pagar no tiene ningún problema en pagarlo por anticipado. Y otra cosa importante es hablar también de si existe alguna complicación, quién va a pagar esos costes, ¿vale? Porque muchas veces los niños se creen que es un precio cerrado. No, tú me dijiste que por 500 mangos me ibas a arreglar el perro, yo ya no tengo más. Así que decirle, en caso de que haya complicaciones, habrá que asumir por lo menos los costes. Si es una complicación consecuencia de un error del propietario, pues tendrá que asumirlos él, ¿vale? Y si es una complicación que puede pasar, pues debemos de cobrarle como mínimo los gastos, ¿vale? Si no le cobráis nada, acordaos que el cliente va a creer que lo habéis hecho vosotros mal, que os sentís mal y por eso no le cobráis. Entonces siempre hay que cobrar algo. Recomendación. Bueno, cuidados postoperatorios. Es muy importante valorar también al cliente. Si creéis que no va a hacer un buen cuidado postoperatorio, si voy a hacer una cirugía importante y luego lo va a soltar en una finca al día siguiente, pues directamente no lo hagáis, ¿vale? Por ejemplo, este caso es de un perrito que se había roto unos metacarpianos, unos metatarsianos, y por un vendaje que no se llevó bien, se quedó sin patita, ¿vale? Luego a este perro le pusimos ahí como a Pistorius una exoendoprótesis, ¿vale? Y fijaros lo bien que iba el bueno de Woody. Ya lleva como 5 o 6 años con su prótesis. Bueno, y muy importante, riesgos de complicaciones. Lo que hablábamos antes, hay que contárselos, hay que contarle que puede haber sangrados. Hay zonas de nervios que se pueden dañar. El otro día saqué un tumor de una compañera que estaba aquí pegadito cerca del ojo. Hicimos una resección muy amplia y al final el facial se lo dañamos, ¿vale? Lógicamente se lo habíamos advertido antes y es decir que siempre estaba muy agradecida, al final el tercer párpado es capaz de cerrarlo y tiene que andar con un poquito de gotas, pero le ha salvado la vida al animal a cambio del facial, ¿vale? Eso hay que advertirse. En el posoperatorio hay que decirle que puede ser que los márgenes no sean amplios y pueda haber recidivas, ¿vale? Hay que decirle que no somos Dios, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y si creemos que va a quedar mucha tensión, puede haber resistencia de suturas, ¿vale? Si hay resistencia de suturas, lo normal es que sea un error nuestro, a no ser que nosotros lo hayamos dejado a no ser que el cliente no haya hecho un buen cuidado posoperatorio, ¿vale? Y las metas terapéuticas también las tenemos que contar, es decir, si va a ser una cirugía curativa, ¿vale? O simplemente va a ser para aumentarle la vida al animal. Otro tipo de cirugía que podemos hacer, la cirugía paliativa o de citorreducción, que básicamente la cirugía paliativa la utilizamos cuando hay tumores que por el tamaño que tienen o la localización no los podemos quitar con unos márgenes amplios, ¿vale? Sin poner en riesgo la vida del animal. Y al quitar ese tumor vamos a mejorarle temporalmente la calidad de vida. Imaginaos que tiene un tumor que está ulcerado y lo tiene todo el rato infectado, lo podemos llegar a sacar sin márgenes porque es imposible por lo profundo que esté o por la localización quitando con márgenes, y eso le va a dar una mayor calidad de vida hasta que se acabe falleciendo por el tumor, ¿vale? Por ejemplo, este era un tumor indiferenciado en la base de la lengua, ¿vale? Como veis aquí, si quisiéramos sacar márgenes amplios, tendremos que sacar unos márgenes de 2 centímetros. Eso sería quitarle la lengua, ¿vale? Como no le podemos quitar la lengua, pues hicimos una resección de 1 centímetro, ¿vale? Este perro vivió durante mucho tiempo sin salirle el tumor en la lengua, luego le salió en más sitios, ¿vale? Este otro sarcoma, este animal era capaz de vivir con eso ahí, ¿vale? Como veis, estaba muy adherido, ¿vale? La cirugía paliativa, yo decir que nunca decido yo hacerla, siempre es el oncólogo el que me recomienda hacerla. Oye, te mando este caso para cirugía paliativa, porque creo que le va a aumentar la calidad de vida al animal hasta que el tumor lo acabe matando, ¿vale? Esa fue la cirugía.
Otro caso más, Sam tenía un melanoma ahí en la almohadilla central del carpo, ¿vale? Este cliente jamás quiso oír hablar, era un perro muy grande, no quería oír hablar de amputación. Y le hicimos una técnica del filete falángico, la explicamos en la clase antes de injertos libres, ¿vale? Que se quita la primera, la última y la falange media del quinto dedo, ¿vale? Y esa almohadilla de aquí del quinto dedo la puedes llegar a poner en esa zona de aquí. Quitamos las falanges y ya podemos movilizar la almohadilla. ¿Vale? Se queda sin su quinto dedo. ¿Vale? Y como cicatrizó. Y este perrito no volvió a salirle el tumor en la zona del carpo. Se acabó muriendo del tumor, pero en otra localización. Terapia neoadyuvante es la terapia que vamos a utilizar cuando tenemos tumores en zonas muy grandes o en zonas difíciles de escindir completamente. ¿Vale? Lo que va a hacer es disminuirnos la dosis de cirugía. Por ejemplo, en humanos está muy estudiado que los osteosarcomas, si se les da antes radioterapia, el pronóstico es mejor de recidivas, ¿vale? Y en veterinaria, por ejemplo, los mastocitomas, se sabe que si les das quimioterapia antes, corticoide, por ejemplo, se disminuye mucho de tamaño. Este era uno al lado del ano. Fijaros, si tenemos que hacer una resección de un mastocitoma de bajo grado, hay que quitarle parte del ano, ¿vale? Después de 10 días con corticoides, fijaos el tamaño. Ya podemos hacer una resección amplia sin necesidad de hacer cirugía en el recto. Bueno, pues con toda esta información que hemos recopilado de nuestro caso, vamos a hacer un plan quirúrgico, ¿vale? Y como hemos dicho, la mejor oportunidad para eliminar el tumor es la primera cirugía. Tumores ulcerados, ¿vale? Hay que tratar de no tocarlos. Si los tocamos y luego tocamos tejido sano, puede ser que diseminemos el tumor dependiendo del tipo de tumor que sea, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos un tumor ulcerado, lo cubrimos con una gasa con un trozo de paño. Evitar la disección roma, siempre disección aguda o corte con electrobisturí o corte con bisturí directamente, ¿vale? La disección roma ya sabéis que es cuando cortamos con bisturí, metemos la tijera y la abrimos así para despegar los tejidos, ¿vale? Cuando hacemos así, para despegar los tejidos, puede ser que nuestra tijera entre en contacto con el tumor, que es lo que no queremos. Nosotros en nuestra cirugía no queremos tocar el tumor, ¿vale? Tensión en la piel. Si dejamos en el cierre tensión en la piel, seguro se nos va a abrir, ¿vale? Como veis aquí es una herida que se ve que está súper tensa y eso se va a abrir con total seguridad, ¿vale? Para eso existen técnicas para eliminar la tensión. Por ejemplo, aquí se saca un mastocitoma y como iba a quedar muy tenso, se hacen un par de incisiones a ambos lados. Luego se le pone un tie-over para que no sea necesario cubrir todo el miembro. ¿Veis? ¿Vale? Son como unos lacitos de nylon. Luego se pone un apósito, gasas, y se cubre con una bendita de gases. Y no es necesario tapar toda la extremidad. Si sabemos hacer cirugía reconstructiva, que lo van a contar mis compañeros en el resto de clases, pues no es necesario dejar tensión, ¿vale? En este caso se le hizo un colgajo de transposición de la piel de aquí y se le puso aquí, ¿vale? Esta zona está ya sin tensión. Hay que tratar de evitar seromas, hacer una buena hemostasia, ¿vale? Para quitar el espacio muerto. Si estamos seguros de que no hemos tocado, de que no se nos queda tumor en nuestra cirugía, a mí me gusta poner un drenaje, ¿vale? Hay gente que no lo quiere poner, pero solo lo debemos de poner si estamos seguros de que no hemos dejado células tumorales. Por ejemplo, en este caso, este perro tenía un fibrosarcoma aquí, ¿vale? Nosotros tuvimos una resección muy amplia, eso que veis ahí es la maxila, ¿vale? Aquí hemos cerrado con un colgajo de transposición, ¿vale? Y luego hemos puesto un drenaje. Este drenaje va por aquí dentro, ¿vale? Si yo mando mi biopsia y me dicen que los márgenes no están limpios, ¿vale? Si no he puesto drenaje, yo tendría que hacer una resección un poco más amplia, ¿vale? Y volver a cerrar esto, ¿vale? Si yo ya he puesto un drenaje, mis células tumorales que han quedado han podido pasar por el drenaje y en vez de quitar esto, ¿vale? Yo tendría que quitar ahora todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, solamente poner drenaje si estáis seguros
que habéis retirado todo el tumor. Siempre vamos a usar suturas monofilamento, monosin o monoplus. Vale, a mí me gusta realizar lavados como en cualquier cirugía. El lavado lo hacemos para eliminar las bacterias. ¿Vale? Pues cualquier cirugía, hay gente que dice que si te has dejado células tumorales, las puedes lavar. Hay gente que dice que las diseminas. Yo básicamente me gusta lavar por el tema de las bacterias. ¿Vale? Sobre el cambio de material y guantes, antes se decía que era muy importante. Acabas de sacar tu tumor, te cambiabas de material y guantes y cerrabas tu incisión. ¿Vale? De nuevo, si tú estás seguro de que no has tocado el tumor, ¿vale? Si estás seguro de que no has tocado el tumor, en realidad no tienes células tumorales en tu mano, con lo cual no es necesario que te cambies los vendajes, ¿vale? Y si has tocado el tumor, es que te queda tumor en tu cirugía, con lo cual, aunque tengas células en tus guantes, ya hay células en tu cirugía, con lo cual no tiene sentido que te cambies los guantes. Así que eso ya no lo hacemos. ¿Vale? Márgenes quirúrgicos se van a basar, dependiendo del tipo de tumor, el estadio del tumor, comportamiento biológico, situación anatómica y la barrera que proveen los tejidos circundantes, es decir, dónde esté localizado. Normalmente vamos a sacar 1 centímetro lateral en tumores benignos y la mayoría de carcinomas. Los mastocitomas de bajo grado vamos a sacar 1 centímetro alrededor y 2 o 3 centímetros los de alto grado. ¿Vale? Y los sarcomas de tejido blando en teoría debemos de sacar 3 centímetros por lateral. Y en profundidad realmente no es necesario que nos saquemos todos esos centímetros, ¿vale? Por ejemplo, si tuviésemos que sacar una masa en un carpo, tendríamos que amputar la pata si tenemos que sacar 3 centímetros para un sarcoma, pero realmente con sacar los 3 centímetros alrededor y en profundidad un plano de fascia, ya sabéis que recubre todos los músculos del cuerpo, con eso es suficiente. La fascia hace de un poco de muro para impedir que el tumor atraviese la fascia, ¿vale? Con lo cual, si nosotros sacamos la fascia, seguro que no nos estamos dejando tumor. La definición de fascia es tejido conectivo como la fascia muscular, cartílago o hueso, ¿vale? Y no nos vale ni el tejido adiposo, ni el músculo o el tejido parenquimatoso. Y si tenemos un sarcoma postvacunal, ¿vale? Tenemos que quitar en teoría 2 planos de fascia, es decir, ya sabéis que suelen estar aquí en la zona interescapular, al que habría que hacer un agujero horrible. Yo mi experiencia es bastante mala con los sarcomas postvacunales. Bueno, los márgenes quirúrgicos no deben de influir que no seamos capaces de sacar márgenes más que de sacarlos, de luego ser capaces de cerrar en quitar muy poca cantidad, ¿vale? Entonces siempre hay una frase muy bonita que dice que es mejor dejar una herida abierta que células tumorales. Una herida abierta con un buen tratamiento para una herida se va a cerrar, ¿vale? Aunque sea por segunda intención. Pero de unas células tumorales seguro que se puede morir, ¿vale? Entonces, no debe influir que no seamos capaces de cerrar una herida o de quitar mucha cantidad para no quitarla. Ahora poco a poco van saliendo estudios de que los márgenes en veterinaria no están muy claros y muy descritos, ¿vale? Entonces, ahora hay estudios, por ejemplo, hubo uno de mastocitomas que los de grado 1, antes eran con grado 1, grado 2 y grado 3, ¿vale? Los de grado 1 estaban limpios a 1 centímetro y los de grado 2, el 90% estaba libre a 2 centímetros, es decir, que no hacía falta irse hasta 3 centímetros. Por ejemplo, los sarcomas, es importante, los hay infiltrativos y no infiltrativos, ¿vale? Adheridos y no adheridos. Los adheridos básicamente son que tú lo vas a tocar y muchas veces no se mueve. Muchas veces esos sarcomas han pasado o atravesado ese plano de fascia, o se han producido por debajo de la fascia, si no se mueve, ¿vale? Entonces, en esos, por ejemplo, si yo tengo un sarcoma infiltrativo, no infiltrativo aquí, con sacar un plano de fascia es suficiente, ¿vale? Si tengo un sarcoma infiltrativo que no se mueve aquí, ¿vale? Voy a tener que sacar seguramente con costillas para sacar márgenes amplios, ¿vale? En las extremidades, por ejemplo, es frecuente que no... Lo más normal es que no sean expansivos, es decir, que no sean infiltrativos, con lo cual normalmente con sacar un plano de fascia es suficiente, ¿vale? Acordaos siempre que el tumor es tiene una pseudocápsula que sería lo amarillo, ¿vale? Y siempre tenemos que tratar de hacer resecciones en bloque, es decir, cortar recto hasta que aparezca la fascia, sacamos toda la fascia que hay que despegarla del músculo
y volvemos a cortar recto, ¿vale? Lo que suele hacer la gente es cortes así, en V, ¿vale? Así que eso hay que tratar de no hacerlo. Si tenemos biopsias previas o drenajes, hay que retirar esa zona, ¿vale? Intentar no tocar la pseudocápsula, es decir, lo que suele hacer la gente es haces una primera incisión en la piel muy amplia y luego te asustas, te empiezas a asustar y en vez de ir en bloque hasta la fascia, vas así oblicuo, ¿vale? Y cuando vas oblicuo, lo que puede pasar es que te dejes células tumorales, con lo cual tu cirugía ya no vale para nada, ¿vale? Así que resecciones en bloque, así hasta que aparezca la fascia. Siempre es interesante tener un rotulador quirúrgico que nos va a pintar los márgenes, ¿vale? Los marcamos. Si no tenemos rotulador y vemos que nos ha movido un margen, por ejemplo, aquí estamos sacando 2 centímetros y aquí hemos cortado 1, pues dais otro corte y sacáis 2, lógicamente, ¿vale? Pero el rotulador es bastante útil. Bueno, vamos a tener excisión marginal, excisión amplia, excisión radical. La marginal es menor de 1 centímetro para benignos y carcinomas. Excisión amplia entre 1 y 3 centímetros, ¿vale? Y la excisión radical más de 3 centímetros. Por ejemplo, si tenemos un sarcoma en una pata y le amputamos la pata, pues sacamos más de 3 centímetros. Si tenemos un tumor en el bazo, sacamos más de 3 centímetros, ¿vale? Y normalmente las que vamos a hacer casi siempre la amplia, no sé que sea un tumor benigno. Por ejemplo, una excisión marginal, un histiocitoma en el labio, nos vamos 1 centímetro, lo quitamos, ¿vale? Y con eso es suficiente. Siempre mandamos a biopsiar. Mastocitoma de bajo grado, tenemos que sacar excisión amplia, mínimo 1 centímetro, ¿vale? Resección en bloque, llegamos a la fascia y despegamos la fascia del tejido muscular, ¿vale? Esa fascia no es necesario cerrarla, ¿vale? Damos tejido subcutáneo y damos una piel. ¿Vale? Un SAPI, un sarcoma postvacunal, excisión amplia. Tenemos que sacar 2 planos de fascia, ¿vale? Eso ya que veis ahí en la columna, le sacamos la apófisis espinosa, hemos sacado parte de las escápulas. Otro mastocitoma de alto grado, excisión amplia. Hemos quitado un plano de fascia, lo que veis ahí es el húmero ya. ¿Vale? Y todo esto son cierres directos. ¿Vale? Mastocitoma de alto grado detrás del muslo, esto sería la rodilla. Resección amplia, por ahí dentro va el ciático, hemos sacado un plano de fascia, 2 o 3 centímetros de margen alrededor y un cierre directo. Y, por ejemplo, si es un bazo, sacamos más de 3 centímetros. ¿Vale? Excisión radical. Carcinoma de escamosa, sacamos más de 2 o 3 centímetros. ¿Vale? Acordaos siempre cuando hagáis cirugía de una amputación, una urectomía, una resección de las orejitas, ¿vale? Si cortáis directamente con tijera, que es lo que siempre nos han dicho que no debemos de hacer, la tijera lo que hace machaca un poco la piel, ¿vale? Pero al mismo tiempo que machaca la piel, va coagulando vasos, ¿vale? Entonces siempre que hagáis una urectomía, directamente la de hacerla con tijera, que parece una chorrada, pero fijaros lo poquito que sangra, ¿vale? Y ahora fijaros si lo hacemos con bisturí. Fijaos el sangucerío que tenemos. Bueno, entonces siempre que hagáis una urectomía, acordaros, si hacéis un corte directo con la tijera es mucho más, fijaros, no tiene nada que ver con esta parte, ¿vale? Entonces la tijera al mismo tiempo, eso para la urectomía, no de forma natural para la cirugía. Bueno, y siempre después de la cirugía, siempre obligatorio, hay que mandar las pruebas al patólogo, ¿vale? No vale lo de, no, es que el cliente no aceptó el presupuesto. Eso nunca lo admitáis. Siempre decirle al cliente que si quiere que hagáis esa cirugía, hay que mandar la biopsia al patólogo, porque si luego recidiva o hay cualquier problema, os van a echar a vosotros la culpa, ¿vale? Si es un tumor muy malo, hay que darle quimioterapia.
Aunque luego ella no quiera darle, o el cliente no quiera darle quimioterapia, el problema lo tiene él, pero siempre mandar biopsias al patólogo, ¿vale? Las biopsias las debemos de marcar con tinta, ¿vale? Lo ideal es que los bordes alrededor y en profundidad lo marquemos con una tinta china. De forma que luego el patólogo, cuando haga sus cortes, si ve células tumorales teñidas de tinta, sabe que los márgenes no han sido profundos, ¿vale? Y lo ideal sería usar tinta de 5 colores diferentes, uno que sea el margen dorsal, margen lateral, margen medial, ventral y en profundidad, ¿vale? Y así el patólogo tiene 5 colores y si te dice, voy a hacer unas tumorales con amarillo, y tú ya sabes que en profundidad no te has ido con suficientes márgenes, ¿vale? Si los márgenes no están libres de tumor, lo que no deberíamos hacer es hacernos los locos y ver si eso recurre o no recurre, ¿vale? Siempre deberíamos de hacer una nueva resección, una resección más amplia, ¿vale? En caso de que tengamos, depende del tipo de tumor, podríamos darle quimioterapia, ¿vale? Y otra cosa que puede funcionar, por ejemplo, en el caso de que visteis que la habíamos mandado a radioterapia, nosotros es que tenía el tumor en el centro entre el tercer y cuarto dedo, nosotros ese animal le habíamos hecho una citología, no nos había salido que era tumoral, hicimos una resección marginal, resultó que luego eso era un carcinoma de escamosas, ¿vale? Le tuvimos que plantear al dueño amputar la pata, el cliente no quiso, ¿vale? Y le dimos radioterapia. En esos casos sí que puede funcionar bien la radioterapia si tenemos acceso a ella, ¿vale? Otro caso más, hicimos una masa, citología. La citología sabemos que no siempre acierta, ¿vale? Supuestamente nos salió que era un adenoma. Hicimos una resección marginal, ¿vale? Y luego resultó que era un tumor maligno, ¿vale? Y nosotros lo que hicimos fue una resección más amplia, como veis. ¿Vale? En humana cómo funcionan es que estás operando un tumor, tú retiras el tumor, lo mandas a biopsia al momento, lo coges al segundo, el patólogo lo ve en el microscopio, te queda un poquito más a la derecha. Entonces, le queda un poquito más a la derecha, tranquilo, mano, y retiras un poquito más de tumor. Vuelves a mandarlo y te lo ve al momento, ¿vale? Eso sería lo idóneo que podría pasar en veterinaria, pero es bastante complicado. Bueno, y normalmente la quimioterapia o la radioterapia la vamos a dar cuando se retiran los puntos, pero cada vez más, en más casos, la oncóloga decide, dependiendo del tipo de tumor, ya en el propio postquirúrgico se le da una sesión de quimioterapia. Bueno, y ya como último, conclusiones para tener éxito, estadificar el tumor, ¿vale? Eso es lo más importante, saber su extensión y si tiene algún tipo de metástasis, hacer un plan individualizado para cada caso, comunicación con el dueño, vamos a contarle todo eso que hemos dicho. Pronóstico, coste, estética, todo eso que hemos ido hablando poquito a poco, ¿vale? Vamos a hacer una excisión adecuada para cada caso, con nuestros márgenes que hemos hablado, ¿vale? Seguir las normas quirúrgicas, tumores ulcerados los vamos a tapar, sutura monofilamento, ¿vale? Los guantes hemos dicho que no hace falta cambiarlos, los lavados dependiendo de cada cirujano, a mí me gusta hacerlo. Y siempre anatomía patológica, ¿vale? Si tenemos algún tipo de margen no quirúrgico, no limpio, lo ideal es meterlo toda esa cirugía. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por aguantarme aquí y espero que nos veamos ya prontitos todos vacunados, que yo ya me vacuné ayer, así que esperemos pronto vernos. Venga, un saludo a todos.